Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ya veo que se está conectando la mayoría de personas. Quiero que por favor me digan si están escuchándome bien, si el audio está bien, para poder dar inicio a todo este directo que vamos a hacer en compañía de un médico que tiene mucha experiencia en el tema. Entonces, por favor, las personas que me están viendo, que se están uniendo, ¿me pueden decir si me están escuchando bien? Listo, ya hay una persona que me dijo que sí. Bueno, entonces, buenas tardes a todos en Colombia, buenas noches en España. Yo soy la doctora Ana Milena Lozano, para las personas que no me conocen, médico cirujano con estudios en medicina integrativa, medicina ortomolecular y funcional. El tema de hoy es enfermedad de implantes mamarios y síndrome de Asia. Y para eso he invitado a una persona experta en el tema, como es el doctor Enrique Deno Luis. El doctor veo que ya está allí pendiente, ya voy a darle el enlace para que empecemos el en vivo y podamos aprovechar el mayor tiempo posible con él. Bueno, ahí ya le envié la invitación al doctor Enrique. Esperemos que él nos la acepte. Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfecto. Ante todo, muchísimas gracias porque pues allá ya son las 11:30 de la noche, es bien tarde y sé que tienes muy poco tiempo en todas estas ocupaciones que tienes. Entonces, te agradezco de corazón que me hayas aceptado este directo. Bueno, Nada, no te preocupes, no pasa nada. Además, yo estoy encantado de hacerlo, no te preocupes. bueno, voy a presentar al doctor, el doctor Enrique Deno Luis. Es cirujano plástico desde 1998 y ha trabajado como un médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva en hospitales de Estados Unidos, Inglaterra y España. Actualmente se dedica a tratar todas las complicaciones por implantes mamarios. Tiene más de 25 artículos científicos publicados y en el momento, me corrige si me estoy equivocando, trabaja en Madrid y creo que también en Málaga. Sí, cierto. Bueno, este tema, ¿por qué lo vengo tratando desde hace un tiempo? Lo primero que quiero aclarar, y es a la comunidad también científica, es que aquí no estamos atacando a nadie ni satanizando cosas. Lo que estamos haciendo es educando, porque esa es la labor de nosotros como médicos, educar a nuestros pacientes que conozcan muchas cosas de personas que estamos capacitadas para hacerlo. Y ya los pacientes toman las decisiones de acuerdo a todas estas herramientas que nosotros les estamos dando. Entonces, eso quiero que quede muy claro aquí. ¿Por qué el tema de implantes mamarios? Porque realmente creo que es un tema que hay mucho desconocimiento todavía en nuestra comunidad científica con respecto al tema. Y yo encuentro que desde el 2019 la FDA ya avala esto como una enfermedad producida, ¿sí?, por unos síntomas generados por la silicona. Entonces ya la FDA nos está hablando desde el 2019. Pero si nos vamos a buscar artículos médicos, encontré que desde 1960 se hablaba de reacciones adversas por adyuvantes. Y adyuvantes es cualquier cuerpo extraño que tengamos en nosotros. Entonces el síndrome de Asia realmente está desde 1960 y no es algo tan nuevo. Definitivamente la falta de información científica, todavía yo me pregunto por qué, porque yo me incluyo allí. Realmente, doctor, yo hace poco conocí y aprendí del tema, porque dejé de ser médico a convertirme en paciente de síndrome de Asia, y esto me llevó, afortunadamente conté con un cirujano plástico que me dijo, lo que te está pasando es por las prótesis. Tuve prótesis por 18 años, que aparentemente nunca generaron un problema en mí, excepto que vivía con dolores en mis senos o mastalgia, valorada por mi ginecólogo y mastólogo y me decía que era hormonal y me acostumbré a vivir con el dolor y ganglios o linfadenopatías en las axilas. Hace 6 meses hice una reacción adversa en que tuve una artritis reactiva, de un día para otro aparecí con eso, eritema nodoso, todo eso es autoinmunidad, y terminé durante un mes con colitis ulcerativa, otra autoinmunidad, y realmente como médico estaba muy preocupada porque no encontraban un diagnóstico y me decían, no te preocupes, que eso puede pasar y es por estrés.
ok, por estrés, pero es que el sistema inmune no tiene por qué atacarlo a uno de esa manera de un día para otro. Así como llegó todo eso, que estuve un mes hospitalizada en casa, todo desapareció y posteriormente aparece un eritema o una inflamación en mi mama izquierda. Pensé que se había roto la prótesis, que muy juiciosamente me hacía mis controles ecográficos y no tenía ruptura, así que podía permanecer con las prótesis muchísimo más tiempo. Eso era lo que creía. Voy donde mi cirujano plástico y le cuento todo lo que había pasado, que si podía esperar, si tenía la ruptura para quitármelas, porque sí había tomado la decisión que el día que tocaron me las iba a quitar, porque le tengo mucho miedo a las cirugías, y el doctor me dice, lo que hiciste fue un síndrome de Asia. No tenía ni idea, y aún atendiendo pacientes con autoinmunidades que no me mejoraban y que tenían prótesis en ese momento, nunca lo había imaginado. Y empiezo a meterme en todo esto, a estudiar, a capacitarme, obviamente por lo que había vivido, y bueno, el mundo me cambió. Pero me preocupa es eso, la falta de información que tenemos muchos de los médicos, desafortunadamente. Por eso quiero que nos expliques bien qué está pasando en nuestro cuerpo cuando hay una prótesis mamaria. ¿Qué es lo que ocurre realmente en el síndrome de Asia o en la enfermedad de implantes mamarios? Vale, te voy a contar un poquito, te voy a mover un poquito, traer un poquito más luz. Para que veas un poquito, antes de empezar a contar lo que pasa tras esa información, el Ministerio de Sanidad de España, hace 10 días, ha reconocido la enfermedad asociada a implantes. Y la ha reconocido oficialmente y ha cambiado los protocolos quirúrgicos y los consentimientos, diciendo que, no sé qué pasa, no sé si es la luz, ahí, vale, diciendo que los pacientes tienen que empezar a firmar unos consentimientos de 28 páginas. Wow. Claro, claro. Es decir, el Ministerio de Sanidad de España nos acaba de decir, sí, hay mujeres que tienen trastornos por culpa de los implantes y que además puede hacer falta que se les quiten los implantes. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Aquí hay una parte que es medicina y una parte que es negocio. A ver, si tú le dices a un traumatólogo, ¿me puedes operar un tumor cerebral? Te va a decir, no, que te opere el neurocirujano. Es su especialidad. Pero los implantes mamarios los pone hasta el veterinario, porque hay dinero. Entonces, claro, digamos que el negocio ha tapado lo que es la medicina. ¿Y qué es la medicina? A ver, por ejemplo, todos sabemos que cuando nos ponen una vacuna podemos estar unos días con una reacción inmune. Todos sabemos que cuando nos ponen puntos por una herida, esos puntos, esas suturas, nos pueden dar una reacción. Es decir, el cuerpo humano es una máquina muy inteligente, pero está preparado para lo que es propio del cuerpo humano. Todo lo que viene de fuera se olvida. Claro, yo soy cirujano plástico. Mi conocimiento de la medicina empezó antes de ser cirujano plástico. Estuve muchos años tratando enfermos del SIDA, que era una patología inmune muy severa. Pero como cirujano plástico, mis primeros comienzos fueron en el tratamiento de los pacientes quemados. Es decir, que había que ponerles injertos de piel. Y parece una cosa muy sencilla, pero es una cosa muy complicada. Es decir, cualquier problema en la herida o lo que sea hacía que el injerto se perdiera. Y eso nos obligaba a un estudio de la inmunidad importante. De hecho, empezamos, estoy hablando del año 94, 95, empezamos con los cultivos celulares de piel, había quemados que no tenían piel para ponerlo. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Un implante mamario no es un elemento que esté preparado para nuestro cuerpo, se diga lo que se diga, es un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, además, que en lo que nos hemos encontrado muchos problemas. Por ejemplo, Australia ha prohibido casi todos los implantes texturados de casi todas las marcas, porque los fabricantes, y está en la web de la página oficial del gobierno del Ministerio de Sanidad de Australia, no han entregado los protocolos de seguridad. Es decir, el gobierno de Australia le dice, de acuerdo con la norma ISO 9000-2001, me tiene usted que dar los informes de toxicidad. No los han entregado. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? A ver, ponemos un implante, un cuerpo extraño en el cuerpo de una persona. Esa persona tiene una carga genética, tiene un sistema inmune que es independiente de cada persona. Cada persona es un mundo. Hay personas que hacen anginas, amigdalitis todos los días y personas que no hacen nunca. No se sabe por qué, pero ocurre así. Y además, con un diseño que se ha demostrado que no servía para nada, porque la texturización de los implantes se hizo
pensando en que iba a destruir las cápsulas, pero no sabíamos cuál era la causa de las cápsulas. Ahora sabemos que es un trastorno inmune. Por tanto, la texturización no sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Que se juntan un montón de componentes diferentes, como puede ser, por ejemplo, el elemento extraño en sí, la silicona, que es muy inmunógena. De hecho, el Ministerio de Sanidad de España ha reconocido la enfermedad asociada a implantes no solamente para los implantes mamarios de silicona, sino para cualquier producto de silicona de uso médico, porque la silicona es muy inmunógena. Porque además la silicona tiene platino, que se utiliza como catalizador. El platino, hay estudios que están... El platino como elemento metálico es inerte para el cuerpo humano, es como el titanio. Pero el platino, bajo ciertas condiciones, puede oxidarse y puede producir cisplatino. El cisplatino es un quimioterapia. Lo usamos en oncología, lo usamos en el cáncer de ovario, es decir, es un elemento muy tóxico. Y luego ya, por supuesto, eso último que hemos descubierto en referente a que los implantes de silicona tienen la capacidad de absorber tóxicos del cuerpo y acumularlos. Eso ya nos deja... de hecho, se ha hecho un estudio porque había unos biólogos que estaban trabajando con agua en los ríos y querían buscar un elemento para ver la concentración de tóxicos en ese río. Y pensaron en la silicona. Y vieron que la silicona absorbía ese tóxico. Entonces empezaron a investigar prótesis de mama explantadas de pacientes y había hasta DDT en el implante. Claro que es un elemento que se mantiene en el cuerpo, está prohibido porque es un tóxico muy severo, y en las mujeres que se habían operado hace 15, 20 años, en muchos países todavía se prohibió el DDT, seguía el DDT en el implante mamario. Entonces, claro, ¿cómo explicamos esto? Pues yo te lo voy a contar. Hay muchas cápsulas que cuando me toca quitarlas, se deshacen. Es decir, un tejido inflamatorio que se deshace es un granuloma. Es un elemento muy inflamatorio que implica una reacción muy severa y que evidentemente nos está hablando de que ese cuerpo está sufriendo. Porque claro, yo tengo pacientes que con patologías muy severas, pero patología neurológica muy severa, que hemos quitado los implantes y de repente el paciente ha empezado a mejorar. Claro, en medicina, la medicina es muy sencilla. Si te pongo esto y te pones malo, te lo quito. Eso ha sido la causa. No podemos olvidar ese tema. El problema es que la medicina, digamos que los propios médicos, nos la hemos cargado. Es decir, antes la medicina era, el médico de familia era una persona, ante todo, sensata, que te decía, no le pasa nada al niño, que haga lo que quiera, o esto es penicilina. Y ahora de repente todo es protección, pero no miramos lo que realmente nos está pasando. Claro, ¿por qué una cápsula mamaria acaba produciendo un linfoma? Hay una noticia de hoy que es absolutamente demoledora. También produce linfomas tipo B. Wow, no sabía. 9 casos. Y además se ha demostrado la relación con el Epstein-Barr virus. Es decir, el trastorno es tan severo que puede incluso estimular los linfocitos B y producir un linfoma tipo B, que son palabras mayores. Eso ya es una cosa muy seria. Ahora mismo estamos investigando a una paciente de México con una leucemia linfoide crónica que aparece después del implante. Y estamos diciendo, también con un Epstein-Barr virus, con genes Epstein-Barr virus. Entonces estamos diciendo, vamos a quitarle el implante, a ver qué pasa con porque es una leucemia con un curso muy raro. Es decir, tiene una leucemia, pero no tiene la agresividad de una leucemia, simplemente una leucocitosis elevada y ya está. Claro, eso nos habla de una estimulación del sistema inmune, más que otra cosa. Entonces, claro, hay gente que se alérgica al marisco o al maní y se mueren si toman cacahuete. Pues con los implantes yo creo que estamos un poco en ese sentido. Es decir, por un lado ha habido una mercantilización muy grande y por otro lado no nos hemos parado a pensar en qué personas podían ser más sensibles al implante mamario. Tenemos un problema muy serio con esto. Porque claro, tenemos pacientes que han desarrollado miastenia gravis. Miastenia gravis. O sea, no es cualquier cosa. Pacientes que están haciendo lupus. El lupus mata. Y mata muy bien, El lupus es un asesino de mucho cuidado. Pacientes con fibromialgia, diagnosticada de fibromialgia, pero pacientes que llevan 5 o 10 años con antidepresivos por fibromialgia y les quitamos el implante y se curan. Entonces, claro, encima es un cuerpo extraño con todo lo que implica en el cuerpo de una mujer. Es que el cuerpo de una mujer, biológicamente hablando, es una máquina mucho más agresiva porque tenéis una cosa que se llama fecundación,
y embarazo. Es decir, que vuestro sistema inmune es todavía mucho más agresivo porque tiene que proteger en momentos de embarazo. Claro, el cuerpo humano, como una mujer, lleva 1.000.000 de años de evolución. Los implantes han aparecido hace 60 años, pero el sistema inmune no ha cambiado en 60 años. Por eso estamos viendo ese tipo de trastornos de forma más agresiva, que también los vemos en varones. En la cirugía de transexual y de cambio de sexo, también estamos viendo enfermedad asociada a implantes en varones. Y además con un cuadro diferente, pero también lo estamos viendo. Entonces, claro, no es cualquier cosa. Es que creo que, discúlpeme, me interrumpo, listo, desde 1960 veníamos viendo síndrome de Asia, ¿sí? Pero creo que ahora se ha vuelto más frecuente porque vamos a tener un factor adicional para que nuestro sistema inmune esté siempre como en hipersensibilidad, que son los cambios medioambientales, la alimentación que cambió. Entonces eso hace que nuestro propio sistema inmune no esté tan tolerante a muchas otras cosas que le estamos colocando. Y como usted decía, aparte de eso, los metales pesados que están generando estos implantes, pues ya se pierde totalmente esa tolerancia y esa hipersensibilidad de nuestro sistema inmune ataca cualquier órgano, que es las complicaciones que se ven en muchos pacientes que ya están polimedicados y con un sinfín de diagnósticos, porque así las veo yo muchas veces. Hasta ahora no ha atendido el primer hombre, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Claro, piensa una cosa. Anteayer me llamó una paciente que está con síndrome de Asia y me dice que su reumatólogo le va a empezar a poner corticoides. Y digo, ¿y por qué no te quitas los implantes primero? Dice que estoy mal. Digo, claro, pero el problema está que si yo te pongo un bolo de corticoides ahora, estoy añadiendo un problema porque me voy a cargar tu sistema inmune, lo voy a bajar, tienes mayor riesgo de infecciones, pero no estamos quitando la causa. Una de las cosas que estamos descubriendo ahora, hay un trabajo absolutamente interesante y es la relación en pacientes con implante de silicona y la alteración del sistema inmune, sobre todo de los macrófagos, en la barrera intestinal y en el hígado. Claro, si nos cargamos eso, el sistema inmune está fuera de combate. ¿Por qué? Porque todos los tóxicos que produce la microbiota no se van a parar, van a entrar en nuestro cuerpo. Entonces, al final es un problema multifactorial, evidentemente, de muchos orígenes y de difícil solución. Claro que sí. Porque además, claro, es que además hay un problema. La FDA está investigando a Allergan y a Mentor por fraude en la fabricación. Y eso está publicado en una carta de Allergan a los dos fabricantes y les dice, oigan, que lo que ustedes me están contando no es la realidad. Entonces, a eso añadimos un producto que puede ser fraudulento. Por ejemplo, la texturización. Claro, desde el punto de vista médico es extremadamente complicado tratar a estos pacientes. Yo tengo pacientes que ya al final les digo, mira, come la comida de tu abuela, come lo más sano, o sea, olvídate de todo, vete al campo, quítate de tóxico porque ahora mismo tienes todo el sistema inmune erizado, lo tienes absolutamente enfadado. Hay algo importante allí cuando se habla de los implantes texturizados, y es que también estamos escuchando mucho que la recomendación es colócate mejor unos implantes de solución salina, que eso no te van a hacer absolutamente nada. Y pues ya sabemos que es un cuerpo extraño. ¿Cuál es tu opinión? Yo te lo voy a contar. Vale, yo soy de los pocos cirujanos que vivió la prohibición del año 1992. En el año 1992 la FDA prohibió los implantes de silicona. ¿Por qué? Porque producían la enfermedad asociada a implantes. O sea, perdón, es que ya se prohibieron en el 92, no se ha cambiado nada. Entonces, yo era residente entonces y me tocó hacer todas las reconstrucciones de cáncer mama con implantes de suero. Lisos. Porque ya en aquella época los lisos, o sea, los implantes de suero texturados daban tantos problemas que se dejaron de usar. Yo luego me fui a Estados Unidos, estuve en la Universidad de Alabama, y allí se utilizaban implantes de suero lisos. Yo he utilizado implantes de suero lisos durante 20 años. ¿Por qué? La textura no nos gustaba. Es decir, ya hace 25 años quitábamos un texturado y veíamos el seroma, la alteración, la metaplasia sinovial, veíamos todo. Realmente, aquí el tema es el siguiente. ¿Cuándo es obligatorio poner un implante de mama? Es que eso se nos ha olvidado por completo. Es decir, en las mastectomías, no en todas las pacientes. De hecho, hay muchas pacientes, sobre todo en Estados Unidos, en Alemania, que ya están defendiendo, mira, que porque no tenga un pecho no me pasa nada, soy mujer, pero he pasado por una quimioterapia, una radioterapia, déjeme tranquilo. No me obliguen a operar. Entonces, yo realmente el uso de implantes lo dejaría para aquellas pacientes que realmente tienen un sufrimiento importante, como cualquier parte de la medicina. Y en esas pacientes, además, hacer un estudio y decirles, mira,
te puede pasar esto, 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 y si tienes antecedentes de enfermedad autoinmune, no te los pongas. Pero esa banalización de la cirugía, ese colocar implantes sin preguntar. Hace unos días aquí en España ha muerto una chica en un quirófano, otra vez, con un implante de mama. No tiene justificación. Pues claro, a partir de ahí, ya los implantes de suero, yo hace años que no pongo implantes, porque yo no puedo poner un implante sabiendo lo que está pasando. Yo me dedico a quitarlos. Pero incluso un implante de suero tiene justificación en aquellas pacientes que realmente lo necesiten. Pues trastornos congénitos, quemaduras. Tengo pacientes con quemaduras en mama que por desgracia hay que hacer. Es decir, tienen que ser pacientes muy seleccionados y tienen que saber lo que les espera, que es cirugía y cirugía y cirugía y cirugía y recambio, recambio, y al final quedarse sin implante. Entonces, yo creo que habría que replantearse la indicación del implante. Totalmente de acuerdo. En el caso de Colombia, desafortunadamente, siempre, inclusive lo hemos visto, es unos estándares de belleza X, en donde vemos muchas niñas que desde los 15 años ya están pidiendo, cuando cumplan 18, una mamoplastia de aumento. Y como usted dice, hay que individualizar cada paciente, y yo soy también de las que más pienso que debe ser como algo más reconstructivo, ¿sí?, que estético como tal, ¿sí? Recuerdo también que cuando yo me coloqué las prótesis hace pues 18 años atrás, el cirujano me dijo, que era un amigo, recuerda que es un cuerpo extraño y como cuerpo extraño, esta no va a ser la única cirugía que vas a tener porque pueden pasar muchísimas cosas, desde contracturas, infecciones, rechazo. Así que tenlo en cuenta porque eso no es natural. Yo siempre recuerdo esas palabras y se lo agradezco porque aún así asumí, o más en ese momento era como el estándar de belleza, llamémoslo así, que uno dice, a mí no me va a pasar nada. Y realmente vemos que no todos los pacientes desarrollan un síndrome de Asia o una enfermedad de implantes mamarios, ¿no? Vemos que es como un 25%, pero creo que casi todas sí deben de tener algún síntoma aislado que ni siquiera lo va a relacionar uno con la enfermedad de implantes, como me pasa a mí. Podría ser la mastalgia nomás, pero también veo pacientes que tienen inclusive problemas solo digestivos de sensibilidad alimenticia y uno no encuentra por dónde, y pues bueno, les pregunto, implantes mamarios. Entonces, creo que sí hay que tener en cuenta que probablemente ese porcentaje que nos hablan del 25% que los desarrollan puede ser más alto, porque realmente hay síntomas muy aislados. A ver, aquí hay dos cosas. En primer lugar es la moda. A ver, la mujer latinoamericana es una mezcla entre las poblaciones que había antes de que llegaran Cristóbal Colón o quien fuera que llegara, porque hay muchas historias, y la mujer, digamos, o el patrón latino, es decir, español, portugués. Son mujeres todas ellas que tienen poco pecho. El pecho grande es más típico de la población del norte. ¿Por qué? Pues porque tenían frío, tenían que dar lactar a sus hijos, es decir, es una población diferente. Si te fijas en las modas de los 60, los 70, de las modelos, de las actrices, lo que estaba de moda era el pecho pequeño. De hecho, el pecho grande siempre ha sido como un complejo para la mujer. De hecho, la cirugía de reducción mamaria empezó en el año 1900 y la de aumento mamario, por cierto, por parte de un cirujano que le gustaba el pecho grande, no porque se lo pidieran las pacientes. Entonces, eso es en primer lugar. Es decir, un poco el concepto de moda es que tú ves a las actrices clásicas o a las modelos clásicas como Tippi Hedren y eran planas, pero porque era lo cómodo. De hecho, un pecho pequeño siempre es más cómodo para una mujer que un pecho grande, por muchos motivos. Sí. Por muchos motivos. Y ahora viene la segunda parte. Vamos a ver. Nos planteamos el tema del implante mamario. Planteamos el tema del implante mamario en la mujer, en relación con la belleza y en relación con todo. Pero no se le explica. No se le explica lo que supone un implante mamario. Entonces, claro, yo he tenido pacientes que han venido motivadas por su pareja, que yo les decía que supere tu pareja, yo le pongo un implante en la frente y que se quede contenta. No hace falta hacer más. Entonces, claro, el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos un 25% de enfermas y lo que estamos creando, estamos a punto de sacar, es un sistema de inteligencia artificial para que las mujeres, desde casa, con su iPhone, con su teléfono, puedan entrar en el sistema y vamos a ver cuántas tienen síntomas. Creo que nos vamos a asustar. Total. Tengo pacientes que salen de la cirugía y me dicen, Enrique, ¿puedo respirar? Claro, tiene su síndrome de compresión torácica por el implante detrás del músculo, claro que puede respirar. Pacientes diagnosticadas de asma oficialmente, con su salbutamol,
y era la compresión del implante con el músculo. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a replanteárnosla porque hay un motivo. Hay mujeres que necesitan el implante y tampoco debemos demonizarlas, porque a lo mejor lo necesitan y realmente les puede ir muy bien. Pero tenemos que ser muy, muy selectivos y sobre todo tenemos que darles la necesidad, o mejor dicho, la formación necesaria para que sepan a lo que se pueden enfrentar. Claro, es que la feminidad tiene... Yo soy hombre, yo no puedo entender la feminidad porque además es un sentimiento muy de mujer, ¿de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo ni de un lado ni de otro. Yo pienso que cada ser humano es diferente y hay que entenderle. Sobre todo hay que entenderle siempre, porque además son enfermas. Pero claro, tú una paciente que... Claro, yo tengo una paciente que se va a operar dentro de unos días y me dice, Enrique, es que me da miedo quedarme sin pecho, que no me quiero ver, pero te vas a ver estupenda. Digo, el problema es que tienes una enfermedad muy seria ahora. Entonces, claro, son muchas cosas. Yo creo que este es un tema que debemos tratar con mucho cariño, porque, claro, a una mujer reconstruida de cáncer de mama y que ahora nos hace un linfoma, ¿cómo se lo explicamos? ¿Cómo se lo explicamos? O una paciente con un cáncer de mama y que le sale una adenopatía axilar y es un siliconoma, pero no lo sabemos, o sea, lo que esa criatura, lo que esa mujer se tira esperando hasta que se le haga la biopsia, eso tiene que ser un infierno. Sí. Esas chicas que se operan por los motivos que sean y de repente descubren que ha sido un destrozo en su vida, porque lo ha sido muchas veces. Entonces, yo creo que aquí, en este campo, no solamente debemos de unirnos, sino que tenemos que hacer una medicina muy, muy de altos vuelos. Hay que hacer una medicina muy sensata, con mucho cariño a los pacientes, y hay que investigar mucho. Así es, doctor. Bueno, quiero que hablemos de los métodos de apoyo diagnósticos, porque nosotros como médicos siempre necesitamos un examen X para hacer el diagnóstico y si el examen no está, pues todavía seguimos en las mismas. Realmente diagnosticar enfermedad de implantes mamarios es más por exclusión que por un examen de laboratorio que defina la enfermedad como tal. Y en eso nos vamos a apoyar en los criterios de Yehuda Schonfeld, que él es muy claro en los criterios mayores: exposición y un sinfín de síntomas. Todas los tienen, porque todas los tienen. Las pacientes que yo las atiendo, todos los tienen. Pero aún así, los médicos siguen buscando los exámenes que no existen. Pero en el caso mío, pues en la poca experiencia que llevo manejando pacientes de síndrome de Asia, ¿qué encuentro? Primero, hemogramas en donde hay leucopenias en algunas ocasiones, donde ya veo una depresión del sistema inmune. Encuentro eosinofilias, me están diciendo que hay una sensibilidad o una alergia. Encuentro niveles de vitamina D muy bajos y la vitamina D es vital para nuestro sistema inmune y también para la inflamación celular. Y me encuentro también con marcadores de autoinmunidad, entre esos el más frecuente y el más económico para mí son los anticuerpos antinucleares, que todos están en un borderline. Entonces, son pacientes que me llegan muchas veces con múltiples estudios porque no tienen una enfermedad autoinmune como tal, pero marcadores en borderline donde yo les digo, si tienes algo. Pero obviamente para la medicina convencional, llamémoslo así, no es ese algo. Entonces, en su experiencia, doctor, ¿qué otros métodos de apoyo diagnóstico podríamos tener en este caso, o si en este momento ya los hay? A ver, aquí hay una cosa muy importante. Sabemos cuál es el origen del trastorno de la enfermedad asociada a implantes. La enfermedad asociada a implantes es una disautonomía, es decir, se altera el sistema nervioso autónomo. Punto. ¿Por qué? Porque se producen anticuerpos que atacan a la proteína G. La proteína G es la llave celular que regula la frecuencia cardíaca, la respiración, es decir, todo lo que es autónomo. Por eso las pacientes tienen tantos síntomas diferentes. Ese marcador está a punto de salir ya al mercado, ¿vale? Tenía que haber salido en mayo del 2020, pero evidentemente la pandemia COVID bloqueó un poco todo. Ahora, ¿cómo se diagnostica un enfermo con enfermedad asociada a implantes? Yo siempre pongo 3 pasos. Paso número 1, que tenga implantes. Ninguna mujer sin implantes va a hacer una enfermedad asociada a implantes. Eso en medicina es muy importante. Es decir, tenemos un origen. Ninguna mujer nos va a hacer, porque los cuadros de enfermedad asociada a implantes son tan abigarrados, tan raros, que ni siquiera los reumatólogos son capaces de clasificarlo. Dicen, no sé lo que es. Bien. El segundo proceso es que haya inflamación alrededor del implante. ¿Eso cómo lo vemos? En primer lugar, con la clínica. Tengo molestias, tengo pinchazos, eso ya me está hablando de una inflamación. Y esa inflamación es la que va a producir la alteración del sistema inmune.
El problema de las ultrasonografías y las resonancias es que hay muchos radiólogos que no están especializados en mama. Yo he visto pacientes, he dado pacientes con los implantes deshechos, con una ecografía que decía todo normal. Pero había muchas señales en la ecografía que no decían. Y en tercer lugar, el diagnóstico, digamos, de enfermedad asociada a implante. Vamos a ver. Punto número 1. Que la enferma, antes de tener los implantes, nunca hubiera tenido síntomas. Es cierto que pacientes con trastornos autoinmunes con implantes pueden empeorar porque altera el sistema inmune. Pero son pacientes que habitualmente te dicen, Enrique, es que yo antes corría maratón y ahora no puedo. Pero en el plazo de 6 meses. En segundo lugar, los parámetros biológicos. A ver, nos encontramos varias cosas. En primer lugar, la leucopenia. Es muy frecuente. De hecho, hay un grupo de cirujanos italianos que ha demostrado que las primeras 48 horas después de colocar un implante se produce una linfopenia brutal. Es decir, los linfocitos van directamente a por el implante, ¿vale? En segundo lugar, la eosinofilia. A ver, el primer marcador que aparece cuando se coloca un implante es la interleuquina 6, que es la que media la alergia. Y por tanto nos dispara los eosinófilos y la inmunoglobulina E, que también está elevada en muchas pacientes. Y luego tenemos, a ver, es un trastorno que altera la proteína G, no otro tipo de proteínas celulares. Por tanto, los marcadores reumatológicos son extraños. Encontramos vitamina D baja en todas, ¿eh? En todas. Como no tengan suplementos, todas tienen la vitamina D, pero claro, la vitamina D es muy importante en el sistema inmune. Encontramos el complemento, el C3, bajo, pero en el límite. Encontramos una proteína C reactiva, una proteína reumatoide un poquito alta, no mucho, un poquito, pero es la suma de diferentes factores. Los anticuerpos antinucleares son muy serios, también aparecen. Y también hay que empezar a buscar los anticuerpos anti-SSR, lo de la esclerodermia, porque investigadores italianos también han descubierto que hay un marcador que se altera en la enfermedad asociada a implantes y es un anticuerpo muy parecido a los SSR. Con lo cual, en ese tipo de pacientes, el que haya una pequeña elevación de SSR puede ser más significativa que todo lo demás. Qué interesante. ¿Vale? Eso sí es importante. Y en tercer lugar, hay una cosa muy importante. El diagnóstico es por exclusión y muchas veces después de la cirugía. Claro, tenemos inflamación en una mama, ya de por sí hay indicación de quitar el implante. ¿Qué es lo que no se está haciendo? Si la mama está encapsulada, quítala. Quita la prótesis. No puedes dejar una cápsula mamaria porque además es que el propio fabricante te dice no deje usted una cápsula mamaria. Pues muchas de esas pacientes cuando quitamos la cápsula, cuando quitamos el implante, desde el día siguiente empiezan a mejorar. Y además tiene un cuadro muy curioso, porque tiene un cuadro de picos, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, hasta que a partir del año más o menos ya empiezan a estar bien del todo. Entonces, claro, lo primero que tendríamos que establecer es que cualquier implante mamario que dé problemas debe de ser retirado, pero no recambiado, retirado con cápsula y esperar un año. Perfecto. Como cualquier proceso inflamatorio. ¿Sí? Dar tiempo a que el sistema inmune vuelva a su estado normal y no esté tan Sobre todo, bueno. Claro, sobre todo que nos diga, he mejorado, y si he mejorado, está claro que tenías esto, ya se acabó. De hecho, en mi caso, la mastalgia o el dolor en mis mamas y las adenopatías axilares que yo tenía, muy curiosamente, durante el primer mes me aplicaba mis cremas después de la explantación y no me dolían y debería de tener más dolor por la cirugía. Y yo decía, qué maravilla. Y mis adenopatías desaparecieron, entonces sí tenía una inflamación crónica allí. Bueno, quiero que hablemos algo y es sobre qué pasa cuando las prótesis se rompen y se forman los siliconomas. Hay mucha controversia con respecto a este tema porque en mi concepto, y no soy cirujana plástica, pues se deben de retirar, pero también escucho muchos cirujanos plásticos que dicen, no hay problema, los podemos dejar, igual van a seguir generando síntomas. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a pacientes que tengan siliconomas? A ver, vamos a ver. Yo soy cirujano, como digo siempre, de pueblo, es decir, un cirujano tiene que ser, sobre todo, muy básico, porque el 99% de la cirugía son problemas muy básicos. Yo no conozco ningún cirujano que deje dentro de un cuerpo humano una astilla metálica, un fragmento metálico, un resto... No, ninguno. Cuerpo extraño, fuera. No hay más. Vale. De hecho, en la cirugía militar, las guerras, lo que mata son los cuerpos extraños y las infecciones que producen. Bien.
El problema del siliconoma es que yo he quitado ganglios, los hemos cortado y la silicona ha salido como si fuera líquido del ganglio. El problema del siliconoma es que no es natural. Es simplemente que nuestros ganglios linfáticos están intentando tirar de la silicona para retirarlos de la circulación. Es un mecanismo de defensa. De la misma forma que en el cáncer de mama los ganglios centinelas intentan chupar, absorber esa célula tumoral para que no vaya a la circulación general. Mientras haya siliconoma, mientras haya silicona en el cuerpo, va a haber enfermedad asociada a implantes, sí o sí. El problema de los siliconomas es la retirada del siliconoma. Un ganglio con silicona, quitarlo, y más en la axila, pegado a la arteria axilar, la vena axilar y tal, es una pesadilla. Para ningún cirujano no es fácil someter a una paciente a una cirugía que puede conllevar una rotura de una arteria axilar. Es que no es cualquier cosa. No te cuento si están en las cadenas mamarias internas, si están en las... Pero siempre que se pueda hay que quitarlos, siempre. De hecho, hay descritos siliconomas cerebrales, y renales, y hepáticos, y en el bazo. Dios. Claro, porque es que las siliconas son un cuerpo extraño. En nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Englobarlo y llevárselo. Siempre es nuestra defensa. Nuestros macrófagos tienen que hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Tú imagínate que tienes un siliconoma múltiple, masivo, en el bazo. ¿Te quitamos el bazo? No. Obvio. Es que el problema de la cirugía es ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos hacer daño? Yo, sinceramente, leí un artículo de un cirujano plástico británico, ¿vale? Ya es un hombre mayor, es un cirujano que está retirado, que dijo literalmente que los implantes mamarios se iban a convertir en el peor error de la medicina de la historia. ¿Por qué? Porque es cuando comparamos el beneficio con las posibles complicaciones, la báscula se nos va a las complicaciones. Claro, si yo lo digo siempre a los pacientes, digo, si tú tienes un melanoma y yo te tengo que amputar la pierna, te amputo la pierna. Es que es tu vida. Si tú eres un paciente quemado y tengo que meterte un mes en la UCI, te tengo un mes en la UCI. Pero meterte en un quirófano por una complicación de implante mamario y ver lo que sale de ahí, ¿a cambio de qué? De una cirugía que, por mucho que nos digan, luego ninguna me dice, me quiero volver a operar. Ninguna. Me dicen, yo me quedo como estoy. O sea, no voy a ningún otro lado. Entonces, claro, la justificación moral es complicada. Sí, totalmente de acuerdo. Además que no debemos hacer una medicina iatrogénica, ¿no? Para eso no estamos. Bueno, me gustaría que nos hablara sobre qué tanto en su experiencia ha encontrado pacientes que tengan en lactancia materna, ¿sí? Que se hayan encontrado metales pesados, porque eso también es importante, ¿no? Yo he revisado algunos artículos donde hay presencia de metales pesados en la leche materna y algunos bebés inclusive también cuando les toman muestras se encuentran con metales pesados aún solo recibiendo lactancia materna exclusiva. Entonces, quiero a ver, el problema de la lactancia materna es complicado. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar madres que sean realmente estériles, me refiero en cuanto a contactos. Eso en primer lugar. Yo he visto a pacientes que la silicona les salía por el pezón. Wow. Yo lo he visto, pero tengo fotografías de silicona saliendo por el pezón, porque evidentemente se ha roto y ha buscado el camino por donde sea. Claro, ¿a cuántas mujeres embarazadas con implantes de mama se les hace una ultrasonografía para saber cómo está el implante? A ninguna. Nunca. Eso es lo primero. En segundo lugar, el problema es que estamos sabiendo ahora cuáles son los componentes de los implantes. Es que, aunque parezca mentira, hasta que la FDA no lo ordenó en el año 2019, no sabíamos de qué estaban hechos los implantes. Tienen vanadio, tienen níquel, tienen arsénico. Los implantes tienen arsénico y tienen plomo. A ver, el arsénico y el plomo son metales pesados que están prohibidos para el consumo humano. En segundo lugar, son metales pesados que no sabemos si se oxidan o se alteran dentro del implante. ¿Por qué sacamos los implantes de color amarillo? Pues porque se produce una reacción de oxidación brutal dentro del cuerpo humano. Hay artículos científicos que nos hablan de casos de esofagitis en lactantes. Lactantes de madres con implante de silicona. Es decir, hay una reacción inflamatoria, una reacción, digamos, tóxica,
¿vale? Que produce una esofagitis. El problema está en cómo valoramos si esos metales pesados que están en el pecho de la madre afectan, porque claro, el envenenamiento por plomo, el saturnismo, nos podemos tirar 15 años para ver a los niños. El envenenamiento por arsénico es un envenenamiento que va a largo plazo, es decir, hay madres que dan lactancia 3 meses, pero hay madres que dan lactancia 19 meses y 20 meses. ¿Qué va a pasar con esos niños dentro de 5 y 10 años? ¿Van a tener lesiones cerebrales? ¿Van a tener una pérdida de inteligencia? Es muy complicado de investigar porque, claro, ahora se está planteando coger en Francia todas las pacientes con linfoma, ver si tenían implantes. Pues en la mayoría de las historias no está recogido si tenían o no tenían implantes mamarios. Fíjate qué barbaridad. O sea, tú vas a tu médico y dices, tengo implante de cadera, pero el implante mamario no se cuenta. Entonces, claro, tenemos una falta de conocimiento muy importante. Total. Ahora, la FDA también desde el 2011 empezó a hablar sobre el linfoma anaplásico de células grandes. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Qué tan frecuente es? Cuéntenos sobre eso porque he tenido pacientes que han ido a sus médicos porque, bueno, esta información cada vez está llegando a muchas más mujeres y se están empoderando de su salud y de su cuerpo, llamémoslo así. Pero llegan con el especialista, a veces le dice, ay, no te preocupes, eso es extremadamente raro. ¿Qué tan raro puede ser? Vale, las últimas cifras, porque aquí lo importante de los estudios es que sea siempre el mismo cirujano, porque hay muchas cosas que influyen. Entonces, las últimas cifras del Sloan Kettering de Nueva York, que no es un hospital cualquiera, son en el Congreso Americano de Oncología del año pasado, 2020, son de un caso cada 440 mujeres. Bueno. Uno de cada uno, no es cualquier cosa. No. Vale. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del linfoma? El planteamiento del linfoma, lo acabo de poner en Instagram además, hay un grupo de mujeres, un grupo de abogadas en Holanda que trabajan para grupos de mujeres que están afectadas por los implantes, que acaban de solicitar al gobierno de Holanda y a Allergan que se explanten todas las pacientes con implantes mamarios Allergan texturados y además las indemnicen. Piden 560 millones de euros. ¿Por qué? ¿Es ético dejar a una paciente que se espere hasta que haga o no un linfoma? No es ético. Entonces ya lo que se está planteando en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en Holanda y en Australia es la explantación preventiva, por lo menos que la paciente lo decida. Porque claro, la posibilidad o la incidencia del linfoma es acumulativa cada año que pasa estás en contacto con el implante. Por tanto, el riesgo es mayor cada año. De hecho, el riesgo no es el mismo riesgo con 60 años que con 70. Con 70 es una de cada 300. Muy alto. Claro, porque estás en contacto con un elemento y además ya tu sistema inmune por la edad se va alterando, va perdiendo su función. Entonces, claro, una de 4, es como el tema del tabaco, el cáncer de pulmón. Sabes que si no fumas, tu riesgo de cáncer de pulmón va a ser muy bajo, pero lo puedes tener. Los linfomas anaplásticos en mama no relacionados con implante existen, pero son rarísimos. Realmente muy raros. Creo que en España ha habido 5 o 6 casos nada más. Claro, implantes mamarios, linfoma. Primero, no tenemos estadísticas. ¿En Colombia se cuenta? No. El INVIMA no hace ni una estadística. En España, ni una estadística. En Estados Unidos, la FDA ha reconocido que se les han perdido 50.000 MDR, que son reportes de complicaciones de implante. No saben ni lo que hay. De hecho, la propia Unión Europea ha dicho que el número de casos realmente va a ser muchísimo mayor de lo que tenemos ahora mismo. Pero no lo saben. Porque además en ciertas pacientes el comportamiento es más indolente, es más lento. Es un linfoma como raro. No es como una leucemia mieloide crónica, va como despacito, poquito a poco, hasta que de repente da la cara y se acabó. Entonces, el linfoma es una desgracia. Es una desgracia. Sí. Porque además es que, claro, ten en cuenta que cuando yo tengo que quitar una cápsula linfomatosa, hay que hacer una cirugía, que ahora hablaremos de la cirugía en bloc porque hay que dejar varias cosas muy claritas. Pero cuando yo como cirujano tengo que dejar un margen de seguridad en esa cirugía, como cualquier cáncer. La parte de arriba, la parte de la mama, muy bien. Pero cuando yo tengo que dejar el margen de seguridad en las costillas, ¿eso cómo lo hacemos? Sí. ¿Les hago una toracotomía a todas las pacientes? Claro, que el problema es que encima los implantes se han puesto debajo del músculo. Entonces, claro, dejar un fragmento
de cápsula en una paciente con un linfoma es matarla. Es radioterapia. Claro, dale radioterapia a un pulmón, que se quedan preciosos los pulmones con radioterapia, que son cosas que la gente no entiende. Pero luego viene la fibrosis, la bombona de oxígeno, no puedo respirar, las costillas no se mueven, no tiene justificación ninguna. Entonces, claro, el tema del linfoma es que estamos hablando de patología oncológica. Innecesaria. Porque si tú como mujer tienes un BCRA1 o un BCRA2, tienes la desgracia de tener un cáncer de mama. Pero es que este es un linfoma que es dependiente del ser humano. Es decir, si no hay prótesis, no hay linfoma. Te pongas como te pongas, hagas lo que hagas, no lo va a ver. ¿Cómo lo explicamos? Totalmente de acuerdo. No podemos dejar que nuestras pacientes lleguen hasta ese estado. Y eso fue una de las cosas que también mi cirujano plástico me dijo, cuando me dijo, mira, tienes síndrome de Asia, no quiero que desarrolles un linfoma. Con eso tomé la decisión que es de lo que quiero que hablemos ahorita, del tratamiento. Muchas pacientes tienen esa expectativa de que solo la cirugía las va a mejorar inmediatamente. Y ya vimos que no va a ocurrir así porque nuestro sistema inmune ha estado expuesto a años de tener toda esta hiperestimulación. Yo siempre trato con mis pacientes hacerles un antes, durante y después, modulando esa inflamación celular que no vamos a quitar hasta que no se lleve a cirugía y se retire el implante, tratándolas desde la alimentación y la suplementación obviamente de vitamina D y moduladores como la cúrcuma que utilizo mucho para la inflamación. Pero quiero que nos hables de la explantación como tal. Cuando ya llegamos a ese momento, hay muchos mitos, ya nos han dicho no dejar cápsula, y es lo primero que yo le digo a mis pacientes, porque muchos cirujanos dejan las cápsulas porque supuestamente se reabsorben, algo que no va a ocurrir nunca y siempre va a seguir generando ese detonante. Y lo otro es que siempre me preguntan, ¿usted qué opina? ¿Capsulotomía total o vamos a hacer una cirugía en bloque? Entonces, tú que eres el experto, quiero que nos amplíes qué es la explantación y cómo se debe de hacer. Vale, vamos primero a dejar una cosa muy clara, ¿vale? Mientras dejemos material biológico activo, es decir, cápsula dentro del cuerpo, va a seguir produciéndose la presentación del antígeno del macrófago linfocito y, por tanto, la alteración inmune. Sí o sí, siempre. Bien. Por tanto, hay que quitar ese material. El problema del tratamiento de esta enfermedad es que sabemos que la enfermedad se produce, primero, por una reacción, en el caso de los implantes estructurados, por roce, es un efecto mecánico. De hecho, hay muerte celular por ese roce, está demostrada, hay apoptosis celular en la membrana. En segundo lugar, vamos a tener un efecto inmunológico por la silicona, un efecto tóxico por los elementos del implante y un efecto tóxico por los elementos que el implante absorbe. Es decir, que el origen del daño es multifactorial. Eso es lo primero. En segundo lugar, el tratamiento empieza siempre por la cirugía de explantación. Es lo primero que hay que hacer. Ahora bien, cuando se habla de explantación en bloque, está mal dicho. La cirugía en bloque es un cirujano que coge un cáncer de mama y quita 2 centímetros de tejido sano alrededor. Eso es la cirugía en bloque. Lo otro es una capsulectomía cerrada con el implante dentro. La capsulectomía cerrada con implante dentro, ¿vale?, que es lo que llama la gente en bloque, está indicada en el caso de los linfomas. Como cualquier cirugía oncológica, no me puedo permitir que salga nada. Y se debe de intentar, siempre que se pueda, sobre todo si el implante está roto. Pero no al coste de aumentar las complicaciones. Porque claro, tú eres médico. Tú imagínate ese señor cirujano o señora cirujana entrando por encima del implante, ahora métete por debajo del músculo y ahora vete al fondo. Muchos riesgos. Claro, porque tú sabes que un cirujano hace un neumotórax en 5 minutos. Y un neumotórax ya es meterte en palabras mayores, sin necesidad. Entonces, la capsulectomía total con el implante dentro, vamos a llamar, el en bloque vamos a quitarlo ya. De hecho, ya ayer un cirujano en Royal College dijo que llamarlo en bloque es insultar a la cirugía oncológica. Es que no tiene nada que ver. Una cosa es la capsulectomía completa cerrada. Quitas implante y quitas cápsula. ¿Vale? ¿Indicada cuándo? Cuando hay linfoma. Y se debe intentar siempre que se pueda en el resto de los casos. Ahora bien, hay muchas cápsulas que están deshechas. Es que no puedes. Y de hecho, si intentando sacarlas tú estás aplastando, porque tienes que aplastar la prótesis para poder ver, lo que estás es exprimiendo el implante y saliendo más silicona en el momento quirúrgico. Vale.
En el resto de los casos, si el implante está muy roto, se debe intentar. Y si no, lo que se hace, y se lleva haciendo muchos años, y sabemos la experiencia, se marsupializa por arriba, sacamos lo que se pueda del implante de silicona y ya quitas la cápsula. Quitar una cápsula completa sin implante es muy fácil. ¿Por qué? Porque el cirujano puede ver. Es más, yo puedo traccionar de la cápsula e ir despegándola de la pared torácica sin meterme en el plano muscular ni en el plano costal. Con lo cual puedo asegurar que la paciente no tenga riesgos. En tercer lugar, esto es una cirugía que yo digo siempre que es como una amputación. Me da igual cómo la hagas, pero sálvame al paciente. La capsulectomía me da igual cómo la hagas, pero que no quede nada dentro. Porque a la paciente hay muchos mitos, y más en este tipo de cosas, pero lo que la va a matar no es ir por arriba, no, lo que la va a matar es dejar la cápsula dentro. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una paciente operada de linfoma anaplásico de células grandes, una cápsula mamaria, que le habían quitado el implante 2 años antes. Le habían dejado la cápsula y el daño siguió hasta que hizo un linfoma. Entonces, no tiene justificación. Tenemos pacientes con enfermedad asociada a implantes muy severa que les habían quitado los implantes y cuando hemos quitado la cápsula, que no se reabsorbe nunca, es cuando se han curado. Porque, a ver, la cápsula es muy sencillo. Haces una ultrasonografía, pero a los 20 años de la operación y verás que queda la cicatriz, queda la fibrosis. E incluso, si es un buen radiólogo, puedes ver el espacio, porque siempre queda un poquito de líquido, entre las dos paredes. Es decir, las cápsulas no se reabsorben. Una vez que tú quitas la cápsula y has quitado el implante, lo primero que ves es que el enfermo, de un día para otro, se deshincha. O sea, es que les cambia la cara. Como una reacción alérgica que le has quitado el alergen. Y ahora hay que recuperarlos. Pero claro, hay que recuperarlos de un trastorno inmune y tóxico. Con una barrera, una microbiota destruida, con un hígado hecho polvo, con el sistema inmune alterado, con los linfocitos erizados, porque están atacando todo lo que se mueve. Quizás el tratamiento secundario a este tipo de enfermedades es un poco volver a lo que hacía Hipócrates. Buenos alimentos, buena educación, descanso. Y claro, son cuerpos que están oxidados, están en un proceso inflamatorio agresivo, muy agresivo. Yo tengo pacientes que les digo, vuelva a la dieta de la abuela. Sí. Igual, yo les digo, coman comida real, recetas de la abuela, lo que puedas cortar, pelar, picar y que se dañe si no lo vas a consumir. Estamos volviendo a la manzanilla, pero coger las flores de la manzanilla y que se haga una manzanilla y les está funcionando. Las urticarias con vinagre y les está funcionando. ¿Por qué? Porque el problema está que si les damos un producto, hay muchos pacientes que hay que darles fármacos, pero el problema es que hay fármacos que tienen silicona. Sí, total. Entonces, ese es un poco el planteamiento. Ahora, antioxidantes, cúrcuma y tal. Verás, el problema es que la medicina occidental tiene una pérdida muy importante de ciertos conocimientos antiguos que funcionan. Porque a todo el mundo se le olvida que la aspirina sale de la corteza de un árbol. Y que hace 2000 años, en el norte de América, los indígenas cogían esa corteza de árbol y la aplicaban a tratar la fiebre. Es decir, que hay muchos fármacos que tienen aplicación desde el punto de vista natural. Por ejemplo, las vitaminas, tenemos una forma cis, que es la natural, y una trans, que no sirve para nada, que es la que nos da en la pastilla. Entonces, yo creo que también es importante la educación de la paciente, porque tiene que cicatrizar. Utilizamos el aceite de rosa de mosqueta y va muy bien. Utilizamos el aceite de oliva para las cicatrices y va muy bien. Es decir, elementos esenciales. Entonces, una buena dieta antioxidante es muy importante, pero porque tenemos que estabilizar una microbiota que sabemos que sus células de Langerhans están alteradas. Yo tengo pacientes que están mejorando con kéfir. Sí. Y mejorando de forma muy importante. Sobre su kéfir y me dicen, Enrique, se me está quedando... Es un problema, es un complejo muy importante lo que hay que solucionar. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo en que a veces tenemos que parar con los medicamentos y con los fármacos, que tenemos que utilizarlos para cuando hace falta. Pero es como lo de antes. Tienes un resfriado común, no tomes antibiótico. Bebe agua, zumo de limón, pero es un virus, se va a curar solo. Pues esto un poquito igual, es decir, es un elemento tóxico, probablemente tengamos depósitos de metales pesados, pero casi seguro que los tenemos. Es que los implantes mamarios tienen acetona. O sea, yo no conozco a nadie que se tome la acetona, es que te hace una quemadura. Es decir, son muchos productos que hay que dejar que el cuerpo poco a poco los vaya eliminando. Hay que pensar que ese hígado está sobrecargado.
esos riñones están sobrecargados, es decir, hay que volver un poco a la normalidad. Sí, es más un tratamiento que los pacientes siempre les digo, mira, esto es un tratamiento integral. No podemos hacer una sola cosa y pensando que solo la explantación va a ser la solución porque ya el cuerpo viene realmente en un estado de un estrés oxidativo, más un estado inflamatorio total. Y créeme que esto es de paciencia, porque es que así como tuvimos tantos años de exposición, pues el cuerpo necesita volverse a regenerar. Entonces a ella les doy mucho como esa parte de soporte emocional, porque eso también es importante, ¿no? Y más para uno como mujer, las mamás representan la feminidad, la maternidad, muchas cosas. Pero cuando a mí me dicen, tienes que hacerte una explantación, yo soy delgada, entonces tienes una glándula mamaria muy pequeña, vas a quedar plana, porque eso fue la verdad lo que me dijo el cirujano. En ese momento yo dije, no me importa, porque necesito es salud, calidad de vida. La parte estética, pues para eso existirán muchas cosas y estoy feliz, obviamente, con el resultado y lo que usted decía, me siento sana y me veo mucho mejor, realmente. Entonces, eso siempre yo se los comparto a mis pacientes para que sepan que yo también estuve sentada en la silla contraria como paciente y no estaba detrás del escritorio como el médico. Me gustaría mucho, porque creo que ya nos van a cortar el live, ¿qué recomendación le podemos dar a todas estas personas que nos están escuchando con respecto a este tema? La salud está siempre por encima de todo lo demás. Siempre. Quitar un implante, incluso de forma preventiva, no es un error. Sobre todo porque incluso en casos leves, mejora. Y porque, por otro lado, quitar un implante texturado Allergan, por ejemplo, y es lo que estamos planteando ahora muy seriamente, es como el fumador que deja de fumar. Dejo de fumar para prevenir un cáncer de pulmón. Pues dejo de tener un implante texturado para prevenir un linfoma o una enfermedad asociada a implantes. Yo durante muchos años me he dedicado a una cirugía, digamos, de desastres, es decir, de personas con accidentes muy graves, con secuelas faciales, con deformidades congénitas, es decir, personas que realmente la gente señalaba por la calle, porque eran deformidades muy severas. Eran gente que tenía mucha vida y se podían mejorar. Pero ellas te decían, yo con estar vivo tengo de sobra. Claro, lo que todas las pacientes que están viendo tienen que plantearse es, ¿merece la pena? O sea, ¿qué beneficios tengo de tener un implante de mama? Reales. Reales. Es decir, que piensen, imaginemos que desaparecen todos los seres humanos y te quedas tú sola. Y ahora, ¿para qué te sirven los implantes? ¿Para qué? ¿Te hacen más alta, más grande, más fuerte? ¿Para qué te sirven? No sirven. De hecho, la juventud hoy en día ya no se pone implantes. No se la ponen. Es decir, el número de pacientes con 18, 19, 20 años que se ponen implantes ha bajado radicalmente en muchos países. Países como Australia, o Finlandia, o Holanda, lo que está de moda ahora es quitarse el implante, no ponérselo. Entonces, yo como cirujano, ¿cómo defiendo una colocación de un implante sabiendo lo que sé? ¿Cómo lo defiendo? Es como antes, cuando los psiquiatras aplicaban el electroshock para tratar la esquizofrenia. O sea, yo ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo defiendo este tipo de tratamientos? Pues no. Entonces, tenemos un problema muy serio, ¿eh? Sí. Y más que nosotros somos las personas en quienes confían nuestros pacientes, y cuando uno les indica un tratamiento o un procedimiento, ellos confían al 100% que lo que estamos haciendo es un bien para ellos. Entonces eso sí es muy, muy importante que todas conozcamos qué puede ocurrir, que los implantes no son para toda la vida, porque también he escuchado ese término, que no importa si te duran toda la vida, está bien. Eso no es así, y que ante todo está la salud por encima de cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que la salud no tiene precio y no es negociable. Realmente eso me pasó en mi caso y en el de muchas otras pacientes también. Entonces creo que eso es muy importante. Voy a revisar de pronto si alcanzamos a responder algunas preguntas de las pacientes que nos están viendo. Perfecto. Se nos pasaron algunas acá. Bueno, aquí una paciente que nos dice que le retiraron los implantes hace 7 meses, pero no sabe si le retiraron las cápsulas, ¿sí? Han mejorado muchos de sus síntomas, solo que queda con el síndrome de Sjögren, tiene ojo seco y pregunta, ella ya, no le retiraron las cápsulas, sí se tiene que retirar las cápsulas porque han mejorado muchos síntomas, pero hay unos que no.
Se las tiene que quitar sí o sí. Ujú. Sí o sí. Bueno, entonces acá hay otra paciente que me pregunta que tiene siliconoma en sus ganglios linfáticos axilares y supra y infraclaviculares. Un cirujano le dijo que se los debe de retirar, pero otro cirujano mastólogo le dijo que no se los debe de retirar. Mi consejo es que siempre que se pueda se retiren. Si el ganglio está muy pegado a una estructura vascular importante, entonces hay que sentarse con el paciente y decirle, mira, tienes este riesgo de rotura vascular, que es una cosa seria, y este riesgo de enfermedad si dejamos el implante. Y a partir de tomar una decisión. Pero siempre que se pueda se deben de quitar. Listo. Bueno, aquí me dice una paciente que en español es muy poca la información que se encuentra y ya se encuentra muchísimo más la información en inglés. Bueno, tengo otra paciente también que su mastólogo le dice que tiene el síndrome de Asia y tiene riesgo de tener un linfoma anaplásico. La acaba de ver el cirujano de su servicio de salud y le dice que el linfoma, mientras no tenga síntomas o metástasis pulmonares, no es un linfoma. Dile a esa paciente que se lo diga al cirujano, que se lo dé por escrito y a un abogado. Listo. ¿Cómo se puede decir eso a un paciente? Porque, vamos a ver, que no es que lo digamos nosotros, lo dice la FDA, lo dice el MHR, lo dice la Agencia Francesa de Medicamentos, lo dice el Ministerio de Sanidad Español, lo dice toda la ciencia, es decir, linfoma, fuera, hay que operar, o sea, evitémoslo. Pero eso de que hasta que no haya metástasis pulmonares, yo es que me cuesta trabajo que un médico pueda decir esa barbaridad, porque es que hable con su médico de familia, o sea, así cualquier médico, un dermatólogo, un forense, y una metástasis, ¿cómo te vas a esperar? Quítatelo ya, impide que ocurra. Porque, claro, la mortalidad del linfoma por implantes mamarios, en el momento que es un M1, que hay metástasis, es altísimo. No es una buena idea. Bueno, otro paciente tuvo cápsulas PIP desde el 2008, tiene una ruptura en el 2015, se las cambian por prótesis de Bellagel, no las conozco, y en este momento obviamente está con siliconomas también, o sea, la misma pregunta, ¿no? Ella pregunta si se las debe retirar. Bueno, la respuesta que ya nos ha dado el doctor desde el principio, sí, dependiendo de la localización, ¿ya? de estos siliconomas. Bueno, voy a seguir revisando. Bueno, hay otra paciente también que nos pregunta que está muy preocupada porque está lactando y que si ella tiene, si tiene su leche materna metales pesados, que si sería indicado hacerse una ecografía en este momento. Sí, sí. Una ultrasonografía no es una técnica agresiva ni invasiva y además viene muy bien. Si se ve que el implante está alterado, que hay una inflamación, que hay una cápsula, que está roto, que corta la lactancia, claro, por supuesto. Bueno. Otra paciente pregunta, ¿qué tan frecuente es tener alteraciones en sistema nervioso, neurológicas? Ella tiene una neuritis óptica inducidas por los implantes. Yo en este momento tengo 2 pacientes con neuritis óptica, entonces, ¿qué tan frecuente es? A ver, es muy difícil de saber porque tenemos muchas pacientes con trastornos neurológicos, pero no saben que puede ser por los implantes, ni sus neurólogos tampoco. Y nosotros estamos viendo alteraciones ópticas, estamos viendo cuadros compatibles con fibromialgia, estamos viendo neuritis sensoriales acústicas, terribles, por cierto, terribles, es decir, con sordera súbita, con vértigo, con tal. Estamos viendo pacientes con polineuropatía, incluso pacientes que simulan un Guillain-Barré y es realmente un trastorno autoinmune por los implantes, porque luego quitas el implante y desaparece. No lo sabemos. A ver, es una de las cosas que más miedo me da, porque dejar a un paciente con un trastorno neurológico permanente es una condena. Sí. Sí. Es muy peligroso. No sabemos qué porcentaje hay. Sabemos que el 25% van a tener algún tipo de trastorno seguro. Una de cada 4, que no es cualquier cosa, ¿eh? Una de cada 4. Pero ya el cuantificar es una de las cosas que vamos a intentar hacer a partir de ahora, intentando detallar
que los pacientes nos cuenten exactamente qué es lo que está pasando y mapear con inteligencia artificial y ver realmente cuántas hay. Porque puede haber incluso variaciones genéticas. Es decir, podemos encontrarnos que en algunos países, porque un gen sea más prevalente, pues haya más trastorno de urticaria, en otros haya más trastornos digestivos. Es que no lo sabemos. Es que, claro, una mujer de 50 años que tiene dolor articular puede ser reuma, una artritis, el implante mamario, las tres cosas a la vez. Muy complicado. Al final tenemos que trabajar un poco, quitamos el implante, sabemos que hay unos marcadores y la paciente mejora. Vale, pues esto es una enfermedad asociada a implantes. Muy bien. Es muy difícil. Otra de las preguntas es, ¿al cuánto tiempo se puede desarrollar una enfermedad de implantes mamarios una vez colocada la prótesis? Normalmente aparecen cuando se rompe el primer implante. Si la rotura del implante es una causa mayor. Pero tenemos pacientes que en 2 meses ya han desarrollado trastornos. Rápido. ¿La enfermedad de implantes mamarios siempre se va a desarrollar, otra pregunta, por rupturas de prótesis o pueden estar las prótesis íntegras y también generar lo mismo? El mero contacto con la silicona de la envoltura puede producir enfermedad asociada a implantes, nada más. Bueno. Vamos a ver, de un implante o de cualquier elemento que tenga silicona. Hay marcapasos que están envueltos en silicona que están dando enfermedad asociada a implantes. Sí. Que ese es el tema. Hay algo que es importante, es que también yo tengo muchas pacientes que van del cirujano porque se quieren quitar sus prótesis porque ellas llegan con el diagnóstico, creo que tengo un síndrome de Asia y muchos cirujanos les dicen que no. Me parece pues muy triste porque una prótesis mamaria no es una prótesis funcional, como decir, me voy a quitar la prótesis de la rodilla porque pronto desarrollo un síndrome de Asia. Creo que eso es algo para que lo tengan también bien en cuenta las mujeres porque sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras. Y una prótesis mamaria nunca va a ser funcional, es algo que has colocado adicional, pero no va a alterar tu cuerpo. Entonces, muchos cirujanos realmente les dicen que no, o las regañan y les dicen que realmente solo tienen eso en la cabeza, ¿no? Entonces... Pero ¿por qué se hace? Pero fíjate una cosa, cuando yo tengo pacientes que han ido a reumatólogos, cuando tú les explicas a ese paciente lo que ha pasado en realidad, a ese médico, sí se lo creen. Porque el síndrome de Asia aparece con vacunas, aparece con un montón de cosas. Es decir, esa reacción sí está demostrada. El problema es el negocio. Hay muchos cirujanos que lo han hecho honradamente, creían que no pasaba nada, pero ahora se encuentran atrapados porque dicen, ¿cómo le cuento yo a mis enfermas lo que ha pasado? Y eso es humano. Y hay otros que es más negocio en sí, pero claro, cuando Allergan prohibió, o sea, cuando la Unión Europea o Estados Unidos prohibieron Allergan, ningún cirujano dijo ni pío. Nadie dijo qué barbaridad. Se prohibieron y se prohibió. Se prohibió de un día para otro. Yo creo que aquí hay que hacer, los cirujanos tenemos que hacer un poquito de acto de contrición y darnos cuenta de que quizás tenemos que haber sido un poquito más exigentes en los primeros estudios y haber exigido que nos contaran un poquito más. De hecho, ahora ya lo que se está hablando es de que, de hecho, la FDA ha reconocido hoy, una de las consejeras de la FDA, que probablemente haya que empezar a replantearse muy seriamente los protocolos de autorización de implantes y de medicamentos, porque claro, muchas veces los daños aparecen a largo plazo. Yo, sinceramente, a mí me gusta el cirujano que duda. Es que el cuerpo humano es muy complicado. ¿Qué es? ¿Una apendicitis? ¿Una perforación? Hemos visto de todo. Hemos visto de todo. Y pacientes que ves un melanoma horrible, de repente no. Y otros pacientes con 1 milímetro de lunar y se los llevan 5 minutos. Entonces, hay que ir paciente a paciente y los cirujanos tenemos que ser muy humildes en este tema, porque es que además es que no es algo necesario. Es decir, si yo tengo que quitar la prótesis de cadera a un paciente, sé que lo dejo cojo para toda la vida, dejo una silla de ruedas. Y aún así me lo tengo que plantear, pero en esa cirugía no me lo puedo plantear. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor, quiero agradecerle su tiempo, quiero agradecerle todo lo que nos ha enseñado, nos ha ampliado. Realmente lo admiro porque no es fácil tratar este tema, no es fácil porque a veces nuestros mismos colegas creen que lo que estamos es atacando y lo que realmente estamos haciendo es educando a todos nuestros pacientes como es parte de nuestra misión de ser como médicos. Le agradezco infinitamente, me encantaría quedarme con usted horas y horas y horas hablando del tema porque es un tema que nunca vamos a poder terminar, van a haber cada vez más preguntas. Las personas
que quieren, síganlo por favor en su cuenta de Now Data. Él tiene mucha información allí y créanme que siempre uno tiene que seguir y aprender de los que saben. Le agradezco infinitamente, doctor. Espero que más adelante podamos hacer otro live sobre este tema y le deseo éxitos, realmente bendiciones por todo lo que está haciendo por todas estas mujeres, por todas nosotras, desde su conocimiento médico. Gracias a ti, lo primero. Y las veces que tú quieras que hablemos del tema de lo que sea, porque va a haber muchos cambios además, es decir, yo no tengo nada claro que no se vayan a prohibir los implantes de aquí a un par de años, porque ya ha pasado una vez. Así que lo que tú necesites, yo encantado de estar contigo, con una compañera, con una colega, siempre. Gracias, ¿de acuerdo? Doctor. Y creo que lo más bonito es esa humildad suya y de que entendamos todos que no nos la sabemos y todos los días estamos aprendiendo. Muchísimas gracias, doctor. Que pase una feliz noche. Bendiciones para usted y espero volvernos a ver muy pronto aquí. Muy bien, muchas gracias a ti, Ana. Bien. Chao, chao. Que descansen. Gracias.